Entonces, bienvenidos. La siguiente entrevista es con un experto en seguridad de la información. El ingeniero Guido Rosales Uriona es gerente general de la empresa Yanapti y ha sido y es un experto en seguridad, si usted quiere, industrial de la información, porque como se habla todo de seguridad industrial, se habla muy poco de seguridad de la información. Guido, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Por qué no se habla mucho de seguridad de la información? ¿Por qué todavía las empresas y las instituciones no le han dado la importancia a la seguridad de la información, habida cuenta que todas las empresas y casi todos los que tenemos una computadora estamos conectados a la web por donde fácilmente pueden entrarse los hackers? Bueno, Mauricio, primero buena noche y quisiera aclarar ese punto sobre la seguridad y sobre su difusión en nuestro medio. Vamos a ver que tenemos diferentes motivos. Uno de los motivos más importantes es la formación que se está dando en la universidad. Recién en el año 2003 más o menos se empieza a enseñar seguridad en las universidades. Entonces tenemos una secuela que va a ir dando frutos recién en por lo menos unos 7, 8 años. Uno de los aspectos. Otro de los puntos muy importantes tiene que ver con el marco legal y regulatorio que actualmente se está aplicando en Bolivia. Tenemos una legislación obsoleta relacionada a la inseguridad que se traduce en los delitos informáticos. Tenemos modificaciones de lo que es la legislación en esta materia de 1997 de las reformas de Blattman, donde se introduce en el nuevo Código de Procedimiento Penal o en el Código Penal dos figuras de delito informático, el artículo 363 bis sobre manipulación informática y el 363 ter sobre acceso y uso indebido. Ahora tenemos otro punto que va rodando como un pendiente de gobierno a gobierno, lo que es la ley de transacciones electrónicas y firma digital. Junto a Paraguay somos los dos únicos países que no tenemos esa ley. Entonces, eso trae como consecuencia que las empresas no tomen en serio por cuanto no hay una regulación, no hay legislación y no hay formación de nuestros profesionales en los aspectos sensibles de la información, que se traduce, ya no vamos a hablar solo de la seguridad, vamos a hablar del otro lado de la moneda, la inseguridad de la información. Uno de los momentos en que Bolivia se tocó el tema de la falta de seguridad en la información fue con no una sirena que hubiera aparecido por cualquier lado, no por una ilusión óptica, sino en las elecciones nacionales, cuando se habló de que un presunto apagón hubiera permitido en su momento algún tipo de manipulación con los registros, no los datos, los registros de votos de la Corte Nacional Electoral que permitían de alguna manera subirle la votación a Evo Morales y restarle a Manfred Reyes Villa para que de esa manera Gonzalo Sánchez de Lozada accediera a la presidencia del país. Eso ha quedado todavía como una nube ahí y Manfred Reyes Villa durante mucho tiempo perseveró en que le habían escamoteado el segundo lugar en las elecciones nacionales. ¿Qué crees tú que puede haber pasado? Si nos remontamos a esa fecha, como bien dice Mauricio, cuando se estaba llevando a cabo las elecciones, ocurre un apagón. Vamos a ver que la seguridad de la información no solo es la protección contra los accesos, seguridad de la información es la continuidad de lo que se está haciendo. Si apreciamos ese momento de tiempo, vamos a ver que hubo un presupuesto de alrededor de 15 millones de dólares que se distribuyó y le tocó gran parte a la Corte Nacional Electoral. Si hablamos de seguridad, entonces los sistemas informáticos deben estar pensados para ese tipo de contingencias que en nuestro país son frecuentes. Los apagones, incluso apagones tan grandes como los que se han dado en diferentes años de más de 4 horas, son frecuentes. Entonces, cuando se prevé el riesgo de esto, se puede anticipar. Entonces vamos a contar un hecho de ese entonces, el apagón. Posteriormente, el presidente de la Corte Nacional Electoral dice, no ha sido un apagón, ha sido un virus. Ahí aparece la figura, ¿y cómo con tal presupuesto la Corte Nacional Electoral no tiene un antivirus? Dice, no es un virus cualquiera, es un virus especialmente desarrollado para afectar a la Corte Nacional Electoral. Entonces salimos de un problema menor y entramos a uno mayor, por cuanto un virus cualquiera se puede difundir por cualquier medio, pero un virus especial ya se convierte en terrorismo al Estado. Entonces habíamos salido de una situación de un apagón simple, entrando a un virus y a un virus especializado. Entonces ahí vemos muchas situaciones que no se han aclarado. Vamos a ver que existen en los sistemas informáticos diferentes tipos de manipulación informática. Existe la manipulación al aplicativo, existe la manipulación a la base de datos.
Entonces, para poder cotejar eso, que hasta ahora no se ha aclarado, tendríamos que haber tenido acceso, o la población, o la sociedad especializada, Una auditoría. Una auditoría informática. Y hay otro punto, muy bien que toca Mauricio, precisamente el año 2001 ya se pidió a solicitud de la Sala Murillo una auditoría informática, que se dio más o menos en septiembre del 2001. El informe se entregó a la Cámara de Diputados, sin embargo no fue de conocimiento y no es de conocimiento de la sociedad en su conjunto. Ese informe ya sentenciaba y decía que el sistema en ese entonces utilizado, el conjunto Simonelli y Regina, eran obsoletos, y le daba un plazo de 12 meses para que sean cambiados. Entonces, extrañamente, los tiempos se han jugado de tal manera que no entrábamos en los 12 meses de cambio. Entonces, ese informe sí existe, hubo en realidad un dictamen de auditoría contrario al sistema en sus condiciones técnicas. Entonces, todas esas situaciones han quedado, si bien políticamente se ha resuelto, como sabemos, de otra manera, pero técnicamente, como bien manifestaba Mauricio usted, hay un punto que todavía no ha sido esclarecido técnicamente. ¿Qué ha ocurrido? Consideremos que el caso o la forma que se ha dado en ese entonces no era nuevo tampoco. Las elecciones de Caballo en Argentina han sido un esquema similar, una publicación en web que ha sido desacreditada posteriormente. Se ha dado en la época de Fujimori y Toledo, también una manipulación informática en el sistema. Lo que se ha dado en Bolivia tampoco ha sido algo nuevo, pero de todas maneras, como otros casos, están pendientes. ¿Qué ocurrió? El hecho de que se haya hablado de que era un virus que atacaba a la Corte, significa que si hay un virus que atacaba a la Corte, era con un objetivo. Si es que atacaron con un virus a la Corte, no era para molestarlos, era por un algo. Y tomando en cuenta eso, pareciera que la molestia y el reclamo de la nueva fuerza republicana en ese momento tendría asidero. Técnicamente podríamos decir que sí, porque un virus es el nombre común que se le da a un conjunto de formas. Ahí están diferentes tipos de programas, los gusanos, bombas lógicas, lo que son troyanos. Entonces virus es como un nombre muy genérico para el entender de la población en general, pero un virus especializado que tendría que haber vulnerado diferentes instancias de control. Hablamos de seguridad externa, seguridad perimetral, seguridad de firewalls, diferentes puntos. Entonces tendría que haber sido construido especialmente para llegar al aplicativo. Estamos hablando como tener una caja fuerte en la casa y que vulnere la reja, que vulnere la puerta, que vulnere la habitación, que vulnere diferentes lugares. No es un virus cualquiera. Entonces ahí sí tenemos un tema que falta aclarar. ¿El 2005 no hubo reclamos? El 2002 exactamente han sido las elecciones, el 2005 no han habido reclamos. ¿En el referéndum autonómico tampoco? ¿No se ha escuchado, aparte del 2002, nunca más hemos tenido esos ruiditos de incertidumbre? En realidad, los ruidos se han llevado sobre los sistemas que en ese entonces teníamos. Simonelli y Regina son dos sistemas que estaban... ¿Qué es lo que puedes hablar, aparte de los sistemas y aparte de los nombres que se les dieron en su momento a los virus supuestos que invadieron a la Corte Nacional Electoral? ¿Qué es lo que ha mejorado o no ha mejorado la Corte Nacional Electoral desde entonces, habida cuenta de que entra el señor Exeni a la presidencia de la Corte y retira a la gente que había trabajado para que en los últimos años se garantice de alguna manera la transparencia informática de los procesos electorales? Primeramente, que en Bolivia andamos con un nivel de seguridad incipiente, muy bajo. Si hablamos de una escala del 1 al 5, todas las instituciones estatales están en un promedio de 2.5 y menos, en escalas que internacionalmente se manejan. El marco legal regulatorio no ha mejorado, no ha cambiado desde esa oportunidad.